Dios bendiga a todos mis amigos. Una vez más el pastor Santiago Escobar trayéndole una reflexión bíblica. Gracias por compartir estas reflexiones y por suscribirse a este canal. La reflexión de hoy la he titulado El sacrificio de Cristo nos libra de la ira de Dios. El sacrificio de Cristo nos libra de la ira de Dios. Y voy a estar compartiendo algunos textos bíblicos que demuestran eso, que el sacrificio de Cristo nos libra de la ira de Dios. Y el primer texto se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 8 y 9, que dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, la única manera de justificarnos delante de Dios es por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos justificados delante de Dios. No podemos justificarnos por nuestras buenas obras, solamente por el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Somos justificados delante de Dios y eso nos salva de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La Biblia menciona que Dios va a traer juicio sobre este mundo, porque este mundo ha fracasado con el pecado, le ha dado la espalda a Dios, ha hecho muchas maldades y las maldades han llegado a la presencia de Dios. Tanta maldad ha habido que mataron a su mismo Hijo de Dios. La ira de Dios entonces es el juicio de Dios, y la Biblia también lo llama la gran tribulación o los juicios de Dios, pero el sacrificio de Cristo nos libra de esos juicios, de la ira de Dios que ha de venir sobre este mundo. Otro texto importante que nos habla de que somos salvos por el sacrificio de Cristo, salvos de la ira de Dios, está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 y 10. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En otras palabras, somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero aquí menciona algo más: ya sea que velemos o que durmamos. Está hablando ya sea que estemos vivos o que estemos muertos cuando el Señor Jesucristo venga. Somos salvos de la ira de Dios. Él nos levantará antes que Dios derrame su ira. Ya sea que hayamos muerto, resucitaremos, o si estemos vivos, también seremos salvos de la ira de Dios. Pero les voy a compartir otra escritura donde nos enseña cómo sucederá eso. Cómo es que estemos muertos o que estemos vivos, el Señor nos librará de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18 dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. He explicado un poco acerca de esto. Significa que el Señor va a levantar a la iglesia. Aquí estamos hablando del día en que Dios levantará a su iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento, porque aquí dice que seremos arrebatados, o sea, porque va a ser algo rápido, por eso se llama arrebatamiento, algo rápido. En ese día Jesucristo va a levantar a la iglesia, y no es la venida de Cristo a establecer su reino a este mundo. Cuando Cristo habla de su venida, Él va a quedarse 1000 años aquí, pero aquí está hablando de algo diferente. Está hablando del recogimiento de la iglesia, y en el día del recogimiento de la iglesia, parte de la iglesia estará ya en los sepulcros, que ya murieron algunos, y parte estarán vivos. No sabemos si fuera hoy, y yo todavía estoy aquí vivo, y usted también,
Pero la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado, seremos transformados y levantados para recibir al Señor en el aire. En el día del arrebatamiento de la iglesia, del recogimiento de la iglesia, Jesús no viene a la tierra. Jesús recoge a la iglesia en el aire. Es el Espíritu Santo el que levanta a la iglesia para su encuentro con Jesús. Ahora, ¿a dónde lleva Jesús a la iglesia? La lleva a las bodas del Cordero. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, verso 7 al verso 9. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Muchas personas quizás no lo crean, pero el que alguien no crea la palabra de Dios no invalida la palabra de Dios, ni impide que Dios cumpla lo que ha prometido. Y Él ha prometido que derramará juicio sobre la tierra, pero que antes de derramar esos juicios sobre la tierra, Él levantará a la iglesia. Y la iglesia, parte de la iglesia, estarán ya en los sepulcros porque ya murieron, y parte estarán todavía en vida. Pero el Señor levantará a su iglesia. Para ello es importante que si morimos, muramos siendo fieles al Señor. Y si vivimos, vivamos siendo fieles al Señor, porque estamos esperando ese día glorioso, en donde el Señor Jesucristo levantará a su iglesia y la llevará a las bodas del Cordero. No tengo mucho tiempo, pero ¿cuánto tiempo durará las bodas del Cordero? ¿Y dónde será? Será en el cielo. Y durará el mismo tiempo que dure la gran tribulación acá. De acuerdo a las Escrituras, la gran tribulación durará 7 años. 3 años y medio serán de gran tribulación para aquellos creyentes que se hayan quedado. En esos primeros 3 años y medio, el pueblo de Israel estará engañado. Pensarán que el anticristo es Cristo y les servirán, porque el anticristo hará paz con ellos y les construirá el templo que tanto han anhelado los judíos. Pero la Biblia enseña que después de los 3 años y medio les quebrantará el pacto. Y entonces ellos se darán cuenta que el que están adorando no es Cristo, sino un impostor, el anticristo. Se darán cuenta porque en esos primeros 3 años y medio, habrán 2 testigos enviados por Dios que estarán predicando, y los judíos pensarán que esos 2 testigos son 2 brujos. Pero cuando esos 2 testigos mueren asesinados por el anticristo y están 3 días en la plaza pública de Jerusalén, y a los 3 días se oye una voz desde el cielo que les dice: subid acá, y ellos resucitan y suben al cielo, entonces los judíos se darán cuenta que estaban adorando a uno que no era Cristo, y que los que ellos llamaban brujos en realidad eran los 2 testigos mencionados en la Biblia. Entonces se darán cuenta que el Cristo que están adorando no es Cristo, sino el anticristo, y el anticristo se volverá contra ellos y los perseguirá. La persecución entonces termina para los cristianos que se quedaron, porque el anticristo para esa fecha ha matado a muchos cristianos que se quedaron, pero ahora se vuelca a perseguir a los judíos. Mientras tanto, la iglesia que fue levantada está en las bodas del Cordero en el cielo. Por eso dice aquí el ángel que le revela a Juan, le dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y en el verso 9 dice que el ángel le dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué bienaventurados? Porque escaparon de la ira de Dios. La gran tribulación es parte de la ira de Dios. El que Dios permita que el anticristo mate a muchos cristianos que se quedaron es parte de la ira de Dios. Pero Dios no quiere que participemos de nada de la ira de Él. Por eso Dios quiere que estemos listos en el día del arrebatamiento. No obstante, en el tiempo en esos 3 años y medio,
los cristianos que se quedaron y que entregan sus vidas por ser salvos, alcanzarán la salvación, pero a un alto precio. Por eso es que predicamos que nos esforcemos para sernos fieles, porque Dios ha prometido que antes de derramar su ira, Él levantará a su pueblo. Es importante entonces que le sirvamos a Dios y que nos esforcemos para servirle a Dios antes que venga la ira de Dios. También en Apocalipsis, el verso 11 en adelante, habla de la venida del Señor a la tierra, y es la guerra del Armagedón. Verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie delante del sol, y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es la ira de Dios. Pero antes de derramar la ira de Dios, Él levanta su iglesia. Antes de que Dios derramara su ira contra Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Antes de derramar el diluvio, Dios hizo un arca para Noé y su familia. Antes de traer la ira sobre esta tierra, Dios levantará su iglesia. Mi amigo, mi amiga, Dios quiere que usted sea parte de la iglesia que va a ser levantada. Busque a Cristo, sirva a Cristo, manténgase firme sirviendo a Cristo, porque los que se quedan son aquellos que dudan de la salvación, son aquellos que no tienen en serio las cosas de Dios, son aquellos que están cavilando entre dos pensamientos, entre Cristo y una religión. Sirva a Cristo personalmente, de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, que Dios levantará a su pueblo antes de derramar su ira. Que Dios le bendiga.